Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. En una entrevista con el diario La República, nuestro rector, el doctor Enrique Castañeda, mostró su preocupación por el nuevo golpe que quiere dar el Congreso a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, conocida como SUNEDU. Les cuento, el presidente de la Comisión de Educación, el congresista José Balcázar, pretende que el licenciamiento o autorización de funcionamiento de las universidades sea permanente e indefinido. Hoy, esta autorización debe renovarse, como es lógico. Lo peor es que fue la llamada ex-SUNEDU la que pidió esto. El rector Castañeda fue claro al decir que ya han desmontado a la SUNEDU, que se ha convertido en una mesa de partes, y ahora buscan quitarle más atribuciones. Para leer la nota completa, los invitamos a visitar la página web larepublica.pe. Pueden buscarla con el titular Contrarreforma. Congresista busca que el licenciamiento sea indefinido, tal como lo pidió Nueva SUNEDU. ¿Quieres saber todo sobre la nueva variante EG5 del virus que causa la COVID-19? Entonces, no te pierdas la entrevista que el doctor Pablo Sukayama, profesor e investigador de nuestra universidad, brindó al programa Todo se sabe de RPP TV. El doctor Sukayama comentó que a pesar de la preocupación inicial, el impacto de la variante EG5 debería ser menor en comparación con otras cepas. Esto por la sólida campaña de vacunación y la exposición continua al virus que han contribuido a fortalecer la inmunidad en la población. Veamos su entrevista. Bueno, continuamos en Todo se sabe y como habíamos anunciado, estamos ya con el doctor Pablo Sukayama, microbiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para hablar de un tema de preocupación y que, esperemos no volver a lo que ya vivimos en el 2020-2021 también. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. A ver, esta nueva variante, el Ministerio de Salud confirmó ya 2 casos de personas mayores, más de 50 años, si no me equivoco, 56, 59, 2 personas en la Molina con la variante EG.5, también llamada variante Eris, ¿verdad? Eris. De la COVID-19. ¿Es algo para preocuparnos? Yo diría que no. Bueno, Perú se suma a 50 otros países que ya la han detectado. Y a estas alturas de la pandemia, el Perú tiene muy altos niveles de inmunidad, ya sea por la vacunación, un buen porcentaje de la población se ha vacunado múltiples veces, y por los niveles de infección que hemos tenido antes. Entonces, esta combinación que le llamamos inmunidad híbrida da un nivel de protección muy alto a la población. Entonces, ahora que vengan nuevas variantes, porque van a seguir apareciendo nuevas variantes, van a seguir viniendo, pero el impacto en general debería ser mucho menor a lo que hemos visto en los años anteriores. De verdad no creo que volvamos a la situación de 2020-2021 con las UCIs colapsadas. Pero esto, a ver, tú dices, claro, porque ya estamos vacunados, pero ¿qué pasa? Porque sé que todavía hay muchos, conversábamos con el ministro de Salud más temprano, que no tienen la vacuna bivalente, ¿no? Muchos se han quedado en las 3 dosis, incluso hay gente que se ha quedado con 2 dosis y paraste de contar. Para estas personas sin la bivalente, ¿están más en riesgo? En general, tener las últimas versiones de la vacuna va a brindar una mejor protección. Pero eso no quiere decir que las dosis anteriores no protejan. De hecho, tienen altos niveles de protección. Para personas en grupos de riesgo quizás conviene aplicarse la nueva dosis de la vacuna, la bivalente como refuerzo, pero como mencioné, la gran mayoría de la población peruana ya tiene inmunidad alta, previa, ¿no? Por las infecciones y por la vacunación. Claro, no solo la vacunación, sino que ya nos hemos infectado hasta más no poder. Si algo bueno nos ha dejado la pandemia es justamente eso, altos niveles de inmunidad por las altísimas tasas de infecciones que tuvimos en los primeros años de la pandemia. Y ahora, ¿qué características diferenciales tiene esta variante? Sigue siendo una variante Omicron, es descendiente de otro sublinaje de Omicron que hemos visto, de cientos que existen, y hemos visto cómo cada cierto tiempo aparece una nueva que va reemplazando a las anteriores, y esta es la que toca ahora, ¿no? EG.5. Presenta algunas mutaciones que la hacen un poquito más transmisible y un poquito más evasiva de la inmunidad, y es por eso que gente que ya se ha infectado previamente, gente que ya está vacunada, puede volver a infectarse, y es por eso que estamos viendo pequeñas olas, picos de casos
Y en algunos lugares hospitalizaciones en algunos países del mundo. Pero claro, digamos, no es una diferencia marcada frente a otras variantes, que uno diga, oye, esta sí es mucho más mortal, esta es sí mucho más contagiosa, esta escapa de todas las vacunas. Ya se ha establecido que es un poco más transmisible, pero no hay evidencia para pensar que es más severa. No es más patogénica que las Omicron anteriores. Por lo tanto, las chances para una persona sana, vacunada, las chances de terminar hospitalizado por eso son muy bajas. Y a ver, nuevamente esto es importante porque nos hace reflexionar y mirar hacia atrás. Lo que vivimos como país, que fue un drama, Pablo, simplemente. Es decir, la gente moría, se infectaba, no había oxígeno. ¿Tú crees que ya estando septiembre del 2023... hemos aprendido una lección? Es decir, desde tu punto de vista, hemos mejorado en varios aspectos, desde tu campo mismo, ¿no? Hemos aprendido a investigar con más detalle y a cuidarnos con más detalle, sabemos más cosas. Se ha aprendido muchísimo, en varios aspectos se ha avanzado mucho. Nuestro entendimiento sobre este virus es enorme ahora. Sin embargo, hay cosas en las que uno dice, tal vez no hemos aprendido nada, ¿no? Sobre todo en los factores que son capaces de generar nuevas pandemias. La manera como se pueden transportar patógenos, virus de un lugar a otro, los factores de riesgo para que emerjan, el cambio climático, la deforestación, eso no parece haber cambiado mucho. Entonces las condiciones para que aparezcan nuevas infecciones, nuevas epidemias, nuevas pandemias, siguen ahí y es probable que las volvamos a ver. El COVID parece ya estar bajo control, sí, ¿no? Justamente porque ha pasado tanto tiempo. La humanidad ha tenido tiempo para volverse inmune a este virus y lo peor creo que ya pasó. Pero el riesgo siempre está ahí de que aparezca algo nuevo y que nos sorprenda nuevamente, pero algo totalmente distinto a esto. Porque nuevamente la humanidad en sí, la forma como nos hemos desarrollado en las últimas décadas promueve este tipo de aparición de pandemias. Y a ver, de tu experiencia, quizá, no sé, no quiero ponerme muy ciencia ficción, pero un virus como el de la COVID-19 y en sus diferentes variantes puede, no sé si la palabra correcta es mutar, pero puede cambiar de una forma tan radical y volverse algo que genere preocupación y realmente nuevamente nos ponga en una situación de riesgo y de peligro, donde uno diga, hay que buscar otras vacunas, esto ya, volvemos a encerrarnos, volvemos a poner la mascarilla. ¿Puede ocurrir eso? Con el coronavirus, este coronavirus SARS-CoV-2, es poco probable que eso ocurra, justamente por la inmunidad que hemos ido colectando en los últimos tiempos. Pero siempre existe la posibilidad de que en algún rincón del mundo aparezca una variante que es muy distinta a las que tenemos circulando ahora y que además sea muy transmisible, que pueda llevar a una nueva ola de casos, como lo que vimos cuando recién llegó Omicron a finales de 2021. Un pico enorme de casos, incluso en gente que ya se había infectado, que ya se había vacunado. Eso siempre es una posibilidad, hay que estar atentos y lo mejor que podemos hacer es seguir monitoreando el virus. ¿Y en Perú sabemos monitorear los virus? Sí, de hecho se ha avanzado bastante y se sigue invirtiendo en esto. Y el Instituto Nacional de Salud tiene esta capacidad de vigilancia genómica y es por esto que han podido detectar estos casos de manera más o menos temprana. Entonces, la prioridad debería ser continuar estos programas de vigilancia, financiar estos programas a largo plazo y expandirlos, que no sea solo para el coronavirus, sino para otros virus respiratorios como la influenza o el virus sincitial respiratorio, que también están en las noticias últimamente. Y de hecho algo que hacemos bien, digamos, como país, es vacunar, ¿verdad? Es decir, tenemos altas tasas de vacunación, no sé si de COVID, pero en general la cartilla pues que uno siempre tiene para vacunar a los chicos. En general sí, el Perú tiene una larga y exitosa tradición de vacunación y el COVID no ha sido la excepción. Mencionaron que en algunos lugares las tasas de las dosis bivalentes son menores de lo que uno quisiera, pero este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. Pero en general Perú es uno de los países más vacunados del mundo, deberíamos estar orgullosos de eso y eso nos va a proteger contra las siguientes olas del coronavirus. Muchísimas gracias, Pablo, por esta entrevista. Pablo Sukayama, microbiólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, poniendo paños fríos justamente a este tema, porque sí, pues se vendió como algo muy preocupante, ya llegó la variante Eris, pero calma, estamos vacunados y hay que seguir vacunándonos con la bivalente, sobre todo las poblaciones más vulnerables. Y en la rotativa del aire de RPP Noticias, el doctor Ernesto Gosser, profesor de la Maestría en Salud Pública y Salud Global de nuestra universidad, habló también sobre la variante EG5 del virus de la COVID-19. El doctor Gosser coincidió en la importancia de la vacunación completa y recomendó a la población ponerse la vacuna bivalente
que ofrece protección tanto contra el virus original como contra la temida variante Ómicron. A continuación, veamos lo mejor de su entrevista. Y sobre ese punto, doctor Gosser, ¿usted considera que de repente se está subestimando un poco los efectos de esta subvariante eje 5? Porque hay quienes dicen, bueno, sí es cierto, se transmite mucho más rápido, pero no es tan mortal como el inicio de la pandemia. ¿Cuál es el verdadero riesgo del incremento de casos de esta subvariante? La enfermedad efectivamente no ha mostrado ningún estudio, ninguna observación en ningún país, especialmente en Estados Unidos, que es donde han tenido la mayor cantidad de casos, que sea más letal, que sea más agresiva, que cause un mayor porcentaje de complicaciones. Sin embargo, el problema está en que si es que no tomamos las precauciones que ya conocíamos, ventilación, lavado de manos, uso de mascarillas para las personas vulnerables, entonces la transmisión puede crecer muy rápidamente. En este momento la transmisión es baja, pero al mismo tiempo esto es importante explicar a la población. Es baja, sin embargo, algunas personas se pueden complicar. Todavía los hospitales tienen pacientes con COVID y tienen pacientes en UCI y tienen pacientes que fallecen. Entonces, no es una simple gripecita, pero no es un momento de alarmarse, sino de preocuparse y de ocuparse. ¿Qué es ocuparse? Vacunarse. Por supuesto. ¿Qué es ocuparse? Ventilar. ¿Qué es ocuparse? Lavarse las manos y estar atento a lo que digan las autoridades de salud sobre esta situación. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor Gosser? ¿Se parecen a las de las otras subvariantes o variantes, o hay algo especialmente notorio en la eje.5? Los síntomas son similares. Okay. Algunas personas dicen que hay un poco más de dolor faríngeo, pero eso no es llamativo. Yo quiero señalar que los síntomas son los mismos e incluso se parecen mucho a un resfriado, por lo cual es importante que ante un síntoma respiratorio las personas puedan tener acceso en los establecimientos de salud a una prueba para descartar que sea COVID y evitar que se transmita, porque nuevamente, de acuerdo a su pregunta anterior, el problema no es que sea más severo, el problema es que si la transmitimos muy rápido, nuestros servicios no van a alcanzar. Pero en este momento eso todavía es posible. Es importante que se intensifiquen las campañas de vacunación, no solamente por los medios tradicionales de diferentes tipos, sino también trabajando con la comunidad. Eso lo saben hacer las regiones, las redes. Hay que acercar la vacuna, ¿no? Claro. Con los agentes comunitarios, con los líderes de la sociedad, para que vuelvan a vacunarse. Los vacunatorios, muchos de ellos están vacíos. He visto algunos que están vacíos y hay vacunas. Hay personal. Antes del corte, sobre esta información que tienen algunos ciudadanos cuando acuden a determinados centros de salud, ya sea postas o hospitales. Les han indicado algunos que si en esa semana se vacunaron, por ejemplo, contra la influenza, ese mismo día no pueden recibir la vacuna bivalente. ¿Esto es así? ¿Hay una prescripción, una contraindicación? No hay ninguna contraindicación y esta es una oportunidad para actualizar tanto a los colegas profesionales de la salud y también a la población de que no existe ninguna contraindicación. De hecho, en muchos sitios se está vacunando contra la influenza y contra COVID acá en el Perú y sin mayor problema. En algunos casos incluso uno tiene que ponerse varias vacunas al mismo tiempo, a pesar de que digamos, las personas piensen que pueda hacer daño. No hace daño, porque cada vacuna está preparada para decirle al cuerpo, protégeme contra A. Okay. La otra vacuna, protégeme contra B. Entonces van por canales distintos. Uno puede ponerse 4 o 5 vacunas. De hecho, las personas que viajan a sitios donde hay prevalencia de varias enfermedades y no están protegidas, se vacunan contra varias enfermedades. No les va a chocar. Y a los colegas de salud deben repasar y actualizarse, porque no hay ninguna contraindicación para ponerse varias vacunas al mismo tiempo. Reacción adversa por eso. Doctor, voy a hacer una última consulta, por favor. ¿Dentro de poco podría llegar una nueva vacuna contra la COVID-19? Sí, en Estados Unidos se está haciendo la evaluación de una nueva vacuna que va a proteger contra un descendiente de la XBB, que es una recombinación de varios tipos de Ómicron. Y esa
probablemente tenga una alta protección contra esta y las variantes que se están produciendo. Hay otras variantes que todavía no tienen importancia grande, están siendo monitoreadas. Claro. Entonces, pienso que es importante que los expertos del Ministerio de Salud, y yo estoy seguro que lo están haciendo, sigan monitoreando y eventualmente aseguren la compra de eso para que llegue en el momento oportuno. Y esa vacuna debería destinarse primero a la población vulnerable, que son los adultos mayores, las personas con comorbilidades, con diabetes, hipertensión. Y ya se pusieron la bivalente, por ejemplo. Claro. Los que ya se pusieron la bivalente. Y el viernes 1 de septiembre empezamos a celebrar los 62 años de nuestra universidad, con una romería en honor al doctor José Cayetano Heredia Sánchez, nuestro epónimo, y al doctor Honorio Delgado Espinosa, nuestro fundador y primer rector. La ceremonia fue encabezada por el rector de Cayetano Heredia, el doctor Enrique Castañeda, la vicerrectora académica, doctora Yesenia Musayón, el vicerrector de investigación, doctor Carlos Cáceres, la secretaria general, magíster Geraldine Salazar, el titular de la cátedra Honorio Delgado y profesor emérito, doctor Renato Alarcón, así como decanos, vicedecanos, estudiantes, profesores y personal administrativo. La romería inició en la tumba del doctor Honorio Delgado, en el cementerio El Ángel, en Barrios Altos, donde las autoridades ofrecieron un arreglo floral y hubo una homilía por parte del sacerdote César Valdivia. El doctor Pedro Saona, decano de las facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería, hizo una semblanza del ilustre psiquiatra peruano. Luego de esto, la delegación herediana se desplazó a la tumba del doctor Cayetano Heredia, en el cementerio Presbítero Maestro, donde se realizó una oración en su memoria. En ese lugar, el rector Castañeda le dedicó un emotivo discurso recordando su inmenso legado. Esta romería fue una manera de mantener vivo el recuerdo de Honorio Delgado y Cayetano Heredia, dos figuras que dejaron una huella importante en la medicina peruana y forman parte de nuestra historia. En una entrevista en TV Perú, la doctora Carla González, investigadora de nuestra universidad y conductora del programa Soy Cayetano en nuestro canal, reveló todas las bondades de la maca negra y la maca roja tras su última investigación. A continuación, los dejamos con lo mejor de la entrevista. Bueno, y como recordamos, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Ciencia y Tecnología, y por eso que estamos conectando con todos nuestros científicos acá del Perú. Y ya tenemos aquí a alguien que nos va a hablar de un tema muy importante, la maca. Un producto tan importante, no solamente para los peruanos, sino para el mundo. Pero al inicio del programa habíamos hablado que había una maca negra y una maca roja. ¿Las diferencias de qué se trata? Está con nosotros la doctora Carla González, profesora principal, investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos va a contar un poquito sobre la maca. Yo soy un consumidor de maca y me viene muy bien hace muchos años como energizante. Es genial, genial, genial. Pero hay más, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se motive más a la gente a conocer de ciencia y sobre todo a los jóvenes que están un poquito desconectados de la ciencia y es tan importante. De hecho, sí, hay muchas variedades de maca. En la literatura algunos dicen 11, otros 14 variedades de maca, así como variedades de papa, igual hay variedades de maca que difieren más que nada en el color de la raíz. Nosotros empezamos a hacer el trabajo en maca por el uso folclórico, tradicional que había, ¿no? La gente, uno pasaba veía en el mercado, la gente tomando el jugo de maca y surge la pregunta, ¿no? ¿Funcionará? Claro. Y eso es un punto importante porque ¿cuántas plantas con potenciales efectos en la salud hay, pero que no se ha demostrado? Y qué importante es que con la ciencia poder demostrar si sí funciona o no funciona. Claro, hay una sabiduría ancestral, milenaria nuestra, pero la ciencia es importante para respaldar todo. Exacto, porque evidencia que realmente funciona y cómo funciona, y esto le da un valor agregado al producto. Y nosotros, que somos un país mega biodiverso, si investigáramos todas las plantas que tenemos, seríamos millonarios. Realmente. Realmente millonarios. Pero por eso hay que motivar a la gente a que haga ciencia. Y te concentraste en la maca negra y en la maca roja. ¿Cuáles son las diferencias de ambas? Eso es interesante porque efectivamente cada una de estas variedades
parece que absorbe diferentes cantidades y tipos de nutrientes de la misma tierra y hace que cada una tenga propiedades distintas. Por ejemplo, la maca negra es un potente energizante, mejor que el ginseng o que bebidas energizantes, una gran variedad de energizantes, es muy, muy potente. Mejora parámetros reproductivos de la fertilidad masculina, como el número de espermatozoides, motilidad, vitalidad. Es un adaptogénico, ¿no? que regula todas las funciones del organismo. Si uno está muy acelerado o con muy baja energía, a uno lo nivela. La maca roja, por otro lado, por ejemplo, tiene efectos sobre condiciones que afectan al adulto mayor, tanto hombre como mujer. Es bueno para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, que es muy frecuente en los hombres pasados los 45, 50 años. Es muy bueno para recuperar la pérdida ósea en la osteoporosis, que es para aminorar también los síntomas de la menopausia y además potencia el sistema inmune. Entonces, cuando uno se resfría mucho, está muy propenso a que estos agentes víricos o bacterianos que están en el ambiente, ¿no?, lo invadan, la maca roja potencia la respuesta del cuerpo ante cualquier infección. Ahora, ¿Maca roja es para personas un poco ya mayores? No necesariamente. Pero ayuda. No necesariamente, pero por ejemplo, yo soy joven, pero la tomo, por ejemplo, porque mejora mi sistema inmune. En la época de COVID. Qué importante que era la respuesta inmune del cuerpo ante una infección. O en épocas de frío, cuando hay tantos resfríos y qué sé yo. Entonces yo puedo tomar la maca y puedo tomar ambas. Eso justo te iba a preguntar. La puedo tomar juntas. Puedo tomar un día una, otro día la otra. Porque como es un producto natural, no va a haber una sobredosis, no va a haber una interacción. Porque... ¿Y es bueno tomarla, perdón, Fátima, es bueno tomarla siempre de corrido o cada cierto tiempo darse un espacio y no tomarla es bueno? Pasa que cuando la dejes de tomar, sientes el cansancio. Claro. Y si la tomas de corrido, pues no tiene ningún tipo de inconveniente. No... ¿Y cómo asegurarnos de que sea maca? Porque, o sea, también a veces te ofrecen productos que no lo son. Hay ciertas características donde uno pueda decir, oye, esto sí. Bueno, en realidad es un poco complicado cuando tú ya tienes un producto procesado. Yo voy al mercado y compro la maca, que también la puedo consumir de forma natural. Voy al mercado, me compro mi maca, tengo que sancocharla porque si no, no la puedo comer. Me hago un jugo o lo que sea y yo sé que estoy consumiendo maca. Claro que eso yo voy a requerir mayor cantidad para poder sentir los efectos. En el mercado van a haber muchas formas y habría que ver, pues, si hay laboratorios de confianza, buscarse alguna referencia que sustente, no siempre hay. En este libro tenemos toda la investigación, ¿no es así? Sí, les traje como obsequio unos libros de maca. De hecho, nosotros llevamos investigando en maca más de 20 años. Y bueno, está más o menos resumido 20 años de investigación. Yo les he hablado de muchas propiedades, ¿no?, en diferentes funciones. Todas esas propiedades que les he mencionado las hemos descubierto en el laboratorio, porque uno parte de un punto, ¿no? La maca la utilizaban para la función reproductiva. Vamos a ver si en verdad funciona para esto. Pero luego ves que van saltando otras variables que no eran el interés principal de tu investigación, pero surgen nuevas ideas para hacer más investigaciones. Entonces, de una pregunta llegas a una respuesta, pero surgen nuevas preguntas. Y así es como la investigación no acaba nunca, ¿no? Porque cada descubrimiento que tú tienes también abre nuevas preguntas. Y qué importante tener un equipo grande que esté entusiasmado, que esté motivado para hacer investigación. Además, eso es bueno. La maca es una planta que es oriunda del Perú, crece en otros lugares, pero la que tiene una mayor calidad desde el punto de vista biológico es la maca de la meseta del Bombón, de esa altura más o menos. Entonces, ¿qué pasa si yo aíslo el principio activo? Lo sintetizo y ya la maca no me importa porque ya tengo el principio. Y entonces toda la cadena productora de maca, que ahorita se beneficia por las propiedades que tiene, ya no tendría... Entonces, eso pasa con muchas plantas, que tú aíslas los compuestos y solos no te sirven. Es la planta completa, que además yo la como, la digiero. Enzimas de mi cuerpo metabolizan esos compuestos y finalmente lo que llega a mi célula no era lo que está en la maca, era todo el proceso químico que ocurrió cuando pasó por mi cuerpo cuando me lo comí. El tema de la maternidad y la menopausia, también hay estudios sobre ayuda de la maca para el tema de síntomas, menopausia, y lo pueden tomar mujeres embarazadas. Alivia los síntomas de la menopausia en general y previene la osteoporosis, que no es que a todas las mujeres con menopausia les va a dar, pero tiene muchas más probabilidades. El lunes 4 de septiembre, en el Zoom del Campus Central, en San Martín de Porres, nuestra universidad realizó el tradicional acto ecuménico,
en el que recordamos a los heredianos que fallecieron en el último año. Esta ceremonia, que se realiza todos los años en el mes de nuestro aniversario, es un espacio que respeta la libertad de credo de nuestra comunidad. En el auditorio nos acompañaron el sacerdote César Valdivia Romero, de la religión católica, el pastor Juan Leiva Cabezudo, de la Iglesia Luterana, y el pastor Víctor Figueroa Villarreal, de la Iglesia Adventista. Participaron en el acto ecuménico nuestro rector, el doctor Enrique Castañeda, la vicerrectora académica, doctora Yesenia Musayón, el vicerrector de investigación, doctor Carlos Cáceres, el director general de administración encargado, el magíster Luis Kawashima, así como decanos, vicedecanos, estudiantes, profesores y personal administrativo. Veamos las imágenes. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas, cristianas, históricas, separadas de los grandes cismas. Iniciaremos el acto con el encendido de velas en recuerdo de las personas de la comunidad herediana que en el último año nos dejaron. Invitamos al señor rector, doctor Enrique Castañeda Saldaña, a encender la vela en recuerdo de los docentes fallecidos el último año. En una entrevista en Canal N, la doctora Fabiola León Velarde, directora de nuestra escuela de posgrado, volvió a señalar la sorpresa y alerta de la comunidad científica peruana por los cambios que han ocurrido en el proceso de elección del presidente del CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A continuación, los dejamos con la entrevista. Todo va de retro, ¿no? Pero la ciencia es lo que nos aguarda, como le decía a Fabiola León Velarde, para poder ser mejores, para poder subsistir, para tener una esperanza, ¿no? O un nuevo momento, un nuevo tiempo. Fabiola, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Y decía de la ciencia porque el CONCITEC, ¿no? El CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, una institución importantísima que Fabiola ha presidido, ahora se le cambian las reglas de juego. Se le cambian las reglas de juego para elegir a su presidente. Hay una intencionalidad política, dice usted. ¿Cómo es esto? Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todas, todos y todas. Mira, la verdad es que toda la comunidad científica está muy sorprendida de este cambio de reglas de juego, bastante inexplicable, sobre todo en el sentido que se están dando estos cambios, ¿no? Ya teníamos una demora que ha sido casi un año o más de un año para poder tener nuevamente el presidente o la presidenta del CONCITEC como corresponde. Y toda la comunidad científica obviamente está muy expectante que de este concurso que ha ocurrido hasta hace unas semanas, donde han participado 2 científicos de la Comisión Consultiva del CONCITEC, que es la comisión que está inclusive por encima del CONCITEC como asesora de la Presidencia de la República, conformada por diferentes personas relacionadas a la ciencia, al sector productivo, a la gestión de la ciencia y tecnología. Y 2 científicos formaban parte de esta comisión del comité de selección. Y se han cambiado las reglas de juego en el sentido que ahora los científicos de la comisión consultiva salen de este proceso de selección y solamente van a decidir sobre los destinos del presidente CONCITEC y por lo tanto de la ciencia del país, en buena medida, 2 funcionarios de PCM y un funcionario o funcionaria de Servir. Entonces, como te imaginarás, esto preocupa mucho a la comunidad científica. ¿Por qué? Si hay alguien que tiene un qué decir sobre el presidente del CONCITEC, es la comunidad científica. Los científicos parten de una hipótesis. ¿Cuál es la suya con respecto a este cambio? La verdad es que en realidad no se puede decir con certeza si hay algo detrás, político detrás. ¿Para qué? O sea, ¿qué tiene que ver un funcionario, 2 funcionarios de la PCM en
quien decida sobre qué se hace o no en Exactamente. ciencia en el Perú. O sea, hay sin duda una preocupación que le he expresado también, en el sentido que la presidencia del CONCITEC, o el presidente del CONCITEC, tiene un asiento en diversos programas. Uno de ellos es, bueno, no un programa, sino la Superintendencia de Educación Superior, la SUNEDU, y ahora es más importante que nunca, puesto que la conformación, como todos sabemos, ha cambiado y ya no hay una representación clara de la investigación en el Consejo Directivo del CONCITEC, ¿no? Porque antes estaban profesores que habían concursado, docentes de universidades públicas y privadas, pero un representante como investigador, ¿no? Y también el presidente o la presidenta del CONCITEC, que siempre se estaba buscando la presencia y, por supuesto, los indicadores básicos de calidad donde la investigación era bien importante. Entonces, ese asiento, digamos, puede ser deseado que sea con algunas características definidas. Estoy solamente especulando, pero no soy la única. Y por otro lado, también el presidente del CONCITEC tiene asiento en programas nacionales. Por ejemplo, lo ha tenido en los programas de agricultura, de pesca, de acuicultura, en Innovate Perú, y así en el Instituto de Investigación Agraria. ¿Qué les molesta? ¿Que quieren tener a alguien, digamos, más afín? ¿Quieren que no haya bullas, no haya olas? ¿Quieren pasar piola? La verdad no que entiendo. En este momento, ¿no?, de un poco de desesperanza que tenemos por algunos retrocesos, particularmente en educación, quiero realmente creer que esto, o sea, que finalmente estos tres representantes se va a reflexionar sobre el problema que generaría que funcionarios que no conocen los modos y los códigos de la ciencia y tecnología seleccionen al presidente del mayor ente rector de la ciencia y tecnología. Quiero creer que van a recapacitar y que, por ejemplo, van a llamar al propio comité consultivo, que, como te digo, está por encima del CONCITEC y depende de la presidencia de la República, para que ellos sean representantes de la propia PCM, ¿no? Sería una manera de resarcir lo que está ocurriendo, ¿no? O de la Academia Nacional de Ciencias, ¿por qué no? Pero quiero creer que eso no puede suceder. O sea, no se conocen los modos de la ciencia si no son los científicos que han hecho investigación y han gestionado la investigación científica, que pueden tomar decisiones sobre este tipo de funcionario, de alto funcionario de la ciencia. ¿Cuál es, digamos, el horizonte inmediato de la ciencia actualmente en el contexto en el cual estamos conversando? Es decir, ¿qué está en lista, qué está en cola para entregarle al país como algo que ha hecho el CONCITEC, algo que ha hecho la comunidad científica? ¿Y cómo está eso, no? El horizonte de la ciencia en el Perú. ¿Cómo lo ve usted? Mira, estábamos en los últimos 15 años, te diría yo, mejorando sustancialmente. Por un lado, el presupuesto aumentó, casi quintuplicó el presupuesto para la ciencia y tecnología, gracias a los diferentes programas de los bancos de desarrollo, y que apuntaban a mejorar, por ejemplo, un programa del Banco Mundial, del CONCITEC, todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, formando recursos humanos, generando infraestructura, generando redes de colaboración internacional. Estaba el programa de Agricultura, de Innovación Agraria, del Banco Interamericano de Desarrollo y también del Banco Mundial, se llama el PENIA. El Programa Nacional de Innovación Agraria para pesca y acuicultura, el PENIPA. Todos estos programas, ahora tenemos solamente el de instituciones técnicas y algunos desarrollos de institutos de investigación para el PMSUD, que es un programa del Ministerio de Educación, y para gestionar la ciencia y tecnología en las universidades públicas. Pero de esos programas, 3 ya no se han renovado. Entonces, es una gran preocupación que no solamente disminuye el presupuesto, y por lo tanto esa fuerza que comenzamos a tener tímidamente en ciencia y tecnología, todavía solo por encima de América Central y un par de países más, no solamente que ya no sigamos con la velocidad que estábamos avanzando, sino que además se retroceda. Porque si tú has apostado, por ejemplo, el programa del Banco Mundial,
en mi gestión, apostó por repatriación de casi 200 investigadores peruanos que estaban haciendo investigación en diferentes países del mundo. Casi 200, entre extranjeros que se quedaron y los repatriados, que fueron alrededor de 150. ¿Qué va a pasar con esos investigadores si no hay programas y fondos nuevos de investigación? Bueno, es muy difícil, ¿no? Se van a querer volver a ir, ¿no? Y vamos a continuar con la fuga de cerebros. Entonces, ¿te imaginas una inversión del propio Estado peruano con mucho esfuerzo para que después tengan que partir o porque no se generan más vacantes para investigación, más plazas para investigación en las diferentes universidades públicas donde han regresado y sobre todo más fondos de investigación, porque el investigador requiere fondos, requiere infraestructura, requiere instituciones de calidad. Claro. Entonces, es un gran riesgo, Jaime, que primero que estos programas en estas áreas tan importantes para el Perú, que estaban fortaleciendo, como te digo, forestal, agricultura, inclusive turismo, minería, o sea, y por supuesto mirando hacia el cambio climático, las nuevas tecnologías, formando recurso humano, que ya no tengamos más recursos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir avanzando? ¿Y qué va a pasar? Peor aún creo, ¿qué va a pasar con lo invertido? Entonces, es muy preocupante esta situación en la que tenemos una gran incógnita sobre el nuevo financiamiento. Va a haber, no vamos a tener más programas y sobre todo con el ente rector. Si no es bien seleccionado, tiene que ser por meritocracia las mejores personas. Porque además, hoy, más que nunca, en esta era, ¿no? En esta era de la posverdad, en esta era, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Estos son los ejemplos más saltantes, más visibles, ¿no? Que todo el mundo distingue rápidamente. El respaldo de la tecnología, el acompañamiento de las nuevas tecnologías, de las innovaciones y, cómo no, evidentemente, de la ciencia, resulta fundamental. Es decir, podríamos estar retrocediendo cuando lo que se necesita ahora es avanzar, cuando lo que necesita ahora es tecnología, se necesita ahora precisamente eso, el brazo de la ciencia, más que nunca. Totalmente, no solamente para eso, que felizmente un programa, el único que queda prácticamente con el Ministerio de Educación, está formando doctores, se van a formar 38 doctores en 8 programas de doctorales, eso está muy bien desde el CONCITEC y por eso tiene que continuar y continuar bien ese programa, para formar justamente los recursos humanos que necesitamos para esas nuevas tecnologías, desarrollar recursos humanos del conocimiento. Quienes eligen al presidente no son científicos, no tienen una expertise, un acervo científico, sino se les cambia por burócratas. Y lamentablemente uno puede decir, no, pero hay unas reglas de juego y tú mides un cierto puntaje, pero no es así, porque hoy sabemos, por ejemplo, que te dan un puntaje por tener un doctorado. Sabemos que los doctorados en el país tienen problemas, ¿no? Hay muchos doctorados que no tienen la calidad que requerimos y van a tener el mismo puntaje. Es generosa cuando dice problemas. Sí. Más que problemas, sí. Son más que problemas. Por ejemplo, tenemos, las personas que están allí tienen que saber cuáles son las revistas que realmente son reconocidas por su calidad. Inclusive ahora tenemos un problema también de investigadores que lamentablemente ponen su nombre en artículos cuando no han participado en los proyectos de investigación. O sea, hay muchas situaciones en la ciencia que se dan, además de resguardar la calidad, que tienen que conocer las personas que están trabajando en ciencia y tecnología, que han hecho una carrera de investigación o de gestión de la ciencia y tecnología, pero sin haber recorrido ese camino, no conoces de esos códigos y de esas situaciones que te hacen seleccionar por meritocracia a la persona adecuada para que conduzca los destinos de la ciencia y tecnología en el país. Eso, como digo, yo tengo la gran esperanza que lo que vamos a tener ahorita, porque esto debe ya ocurrir muy pronto, son representantes de la PCM que sean científicos y que sean muy bien seleccionados por las instituciones o por los colectivos convenientes, ¿no? Es la única forma, decía hace un momento, de resarcir ello, ¿no? Pero hay que rezar, no sé. Exactamente, es el llamado de toda la comunidad científica y tengo la esperanza que va a ser escuchado. Fabiola León Velarde con nosotros, poniendo la voz de alerta en una situación que tiene hoy debe corregirse de inmediato. Le agradezco mucho, Fabiola. Gracias.
El martes 29 de agosto, en nuestra sede Miraflores, tuvimos la edición 2023 de la ceremonia de entrega de grados académicos de maestro y doctor de la Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro de nuestra universidad. Nuestras autoridades participaron en la ceremonia. El doctor Enrique Castañeda, nuestro rector, la doctora Yesenia Musayón, vicerrectora académica, y la doctora Fabiola León Velarde, directora de la Escuela de Posgrado. 93 estudiantes se graduaron, 85 peruanos y 8 estudiantes internacionales. Del total, 14 han obtenido el grado de doctor y 79 el grado de maestro o magíster. Ahora los dejamos con las declaraciones del doctor Enrique Castañeda y la doctora Fabiola León Velarde. Primero quiero felicitar a los graduandos que han obtenido su grado académico de maestro y de doctores por todo su esfuerzo que ha significado, ya lo ha relatado la doctora Fabiola, ha sido bastante duro y sobre todo un esfuerzo importante en sus carreras. Saludar también a las autoridades, los decanos, vicedecanos de las facultades, el personal académico y administrativo. Este logro yo creo que representa un esfuerzo muy propio de ustedes en su desarrollo profesional, pero también tiene que ser compartido con su universidad, en este caso, que ha marcado un antes y un después en su formación. Porque ya lo ha mencionado también la doctora Fabiola, el obtener un grado académico de maestro y de doctor va a representar el que ustedes tengan un nuevo perfil orientado ya sea en su actividad profesional o los que hacen docencia, los que trabajan en áreas de investigación, puesto que las competencias que le dan estos grados académicos son de la más alta calidad, que los preparan para desarrollar un camino de investigación y sobre todo de poder orientar a los alumnos que vienen en áreas de pregrado y también en otras áreas de ciencias, puesto que ustedes ya se convierten en un referente. Ustedes lo van a buscar para que sean también asesores, sean tutores de sus pares en sus áreas de trabajo. Esta ceremonia representó el final de un camino, pero también un inspirador comienzo para los graduados que llevarán consigo el legado de excelencia y compromiso de Cayetano Heredia. Ahora les contamos que Alejandra Pacheco, estudiante de nuestra carrera de estomatología, escribió un artículo de opinión para la nueva sección del diario El Comercio, llamada Voz Universitaria. Este espacio busca que los jóvenes universitarios de todo el Perú puedan expresar sus opiniones y explicar qué se puede hacer desde sus respectivos campos de estudio para mejorar nuestro país. Para leer completo el artículo pueden ingresar a elcomercio.pe, pero también lo encuentran en nuestra página web, cayetano.edu.pe/noticias. Y representando a la selección peruana de karate, Ken Iguchi Arashiro, estudiante de nuestra carrera de biología, obtuvo una medalla de oro en el 32º Campeonato Panamericano de Karate Sub-21, Juvenil, Cadetes y Niños, realizado en Santiago de Chile del 20 al 27 de agosto. Ken se impuso en la categoría de kata por equipos, junto a sus compañeros Matías Palao y Luis Guamán. Ken decidió estudiar biología motivado por su gusto por la naturaleza, especialmente los animales. Actualmente, él está en el tercer año de la carrera y nos dice que los cursos de ecología y genética son sus favoritos. Además, Ken se ha unido a la división de biología marina del grupo de Ecología, Evolución y Conservación GECO UPCH. Ken comparte pues su pasión por la biología con el karate, deporte en el que ha representado a nuestro país en muchos campeonatos internacionales con destacadas participaciones. Y hoy nos visita Joaquina Rubio, que es la primera persona que se ha titulado de la carrera de Ingeniería Biomédica que ofrece nuestra Universidad Cayetano Heredia en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Joaquina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, todo bien. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esto? ¿Has terminado tu tesis, has sustentado y por lo tanto ya te has titulado? Cuéntanos, por favor.
Sí, bueno, he sido parte de la primera promoción de Ingeniería Biomédica y me he graduado con un montón de mis compañeros, pero sí he sido la primera en titularme. Sustenté mi tesis hace como un mes, más o menos. La tesis la hice durante el último año de la carrera, pero luego entre los trámites de postular y todo, Claro. se termina sustentando como unos meses después, ¿no? Claro, claro. Este, Felicitaciones por eso. Y, a ver, tantas cosas para conversar. Cuéntanos cómo así estudiaste Ingeniería Biomédica, luego cuéntanos un poco más de cómo llegaste a hacer tu trabajo de tesis, pero quisiera ir como al comienzo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, siempre me interesó mucho las ciencias. Me interesaba también la medicina, por ejemplo, pero no estaba segura si quería meterme a ser médica, ¿no? Muchas veces te puede interesar el tema, pero ya tener la vocación de repente que se requiere para una carrera como medicina, no estaba segura si la tenía. Y otras carreras en ciencias, por ejemplo, otros tipos de ingeniería, me parecían interesantes, pero la visión que tenía de en qué iba a terminar trabajando, como en una fábrica, una cosa así, que es lo que normalmente te imaginas cuando piensas en ingeniería, no me terminaba de cuadrar tampoco. Entonces, cuando escuché de ingeniería biomédica, era como el perfecto nexo entre esas dos ideas, porque era poder aplicar conceptos de ciencia, conceptos de medicina, pero para generar soluciones, ¿no? Soluciones a problemas médicos, digamos. Conversábamos antes sobre este camino de encontrar la vocación, de que no siempre es fácil, de que hay que buscar. Cuéntanos un poco de eso. Sí, de hecho, como te comentaba, al comienzo me costó encontrar una carrera que me encantara. Y terminé estudiando, bueno, metiéndome a estudiar Administración de Empresas y me fui afuera, a la Universidad de Nueva York, en NYU. Pero había terminado ahí más que nada porque sentía que Administración de Empresas era algo que te servía para todo, ¿no? Y porque no había llegado a encontrar de repente algo que me apasionara, pero pensé en encaminarme por ese lado. Pero una vez ahí me di cuenta que yo tendría que haberme metido en algo con ciencias, que eso era lo mío, digamos. Te llamó la ciencia. Sí, me llamó. Y bueno, justo conversábamos antes de lo difícil que es a veces como cambiar el camino, ¿no? Cuando te das cuenta que te has metido en algo que de repente no es lo tuyo y como tener la valentía de decir me equivoqué o creo que por acá no es, de repente voy a intentar otra cosa nueva, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo que nos pasa a un montón de gente, más de lo que la gente pensaría. Más de lo que la gente acepta también, creo. Sí, la gente piensa que de repente en el último año del colegio ya tienes que saber qué vas a hacer para el resto de tu vida y no es así, ¿no? O sea que a mí me pasó eso como a muchos. Claro, o sea, bien por los que lo tienen claro, ¿no? Digamos. Sí, pero sí. hay muchos que no. Exacto, y eso no significa que no vas a terminar encontrando tu camino más adelante, ¿no? Y que está bien también intentar algo así al final resulte que no era lo tuyo. Claro. Porque de hecho lo que aprendí en esos 2 años que estudié Administración de Empresas son conceptos que me quedaron para siempre y que siempre los voy a poder usar y siempre me van a servir. Pero estoy feliz de haber seguido mi instinto de que quería estar en realidad en el mundo de las ciencias y en el rubro en el que ahora estoy de ingeniería biomédica, porque, bueno, no sé exactamente qué me deparará el futuro, pero por lo menos sé que estoy en el rubro correcto y estoy haciendo cosas que me interesan. Claro. Y entonces tú viste un día, Cayetano Heredia y la Católica ofrecen ingeniería biomédica y dijiste, esto es lo mío. De hecho, mi mamá lo encontró en el periódico, en el comercio, y me dijo, mira esta carrera nueva. Claro. Y la vimos juntas y me dijo, siento que esto es exactamente lo que tú necesitabas, o sea, o querías sin saber que lo querías, claro, ¿no? Claro. Sin saber cuál era el nombre de la carrera, porque no tenía idea ni siquiera que existía. Y ahí fue que dije, bueno, creo que esto es. Y postulé claro. y ingresé, ¿no? Qué lindo, o sea, qué linda tu mamá también y tu familia, me imagino, de esperarte, de aguantarte, ¿no? Sí. O sea, y de apoyarte y de estar ahí, e incluso que ella haya, o sea, conociéndote como te conoce, que ella haya dicho, mira, esta es. Sí. O sea, qué bueno eso. Sí, lo aprecio mucho porque sé que a veces no todo el mundo tiene ese apoyo de sus papás, de repente, para hacer ese cambio, para claro. Demorarse un poco más, de repente, que el resto de gente, no terminarla la primera la carrera, claro. sino empezar una claro. nueva. O sea que sí lo aprecio bastante.
Cuéntame de la carrera ahora. ¿Cómo fue estudiar en estas dos tremendas universidades? ¿Qué obtuviste de cada una? ¿Cómo te hizo crecer? Cuéntanos, por favor. Fue un largo camino. De hecho, fue súper interesante tener digamos, el aporte de las dos universidades, porque las dos son muy diferentes, ¿no? Justamente la Católica aporta más la parte de los conocimientos de ingeniería y la Cayetano más la parte de medicina, ¿no? La parte más de, o sea, los cursos, por ejemplo, de biología, química, esos los llevas más en la Cayetano, claro. Y más los de física, matemáticas, programación, más en la Católica, ¿no? Entonces, era bien loco también tener que estar yendo a una un día, a otra el otro día. A veces te mareabas, ya ni siquiera te acordabas bien porque hay diferentes reglas en cada una, ¿no? O sea, hasta, por ejemplo, en una tienes tolerancia de 10 minutos, o sea, para empezar la clase, y en la otra no. Entonces, a veces ya todos nos mareábamos. Pero creo que hemos ganado más de tener esa diversidad en el aporte de lo que las dos nos han dado. Que la parte difícil de repente tener que estar cambiando, ¿no? Y es que, a ver, me gustaría recordarle a nuestro público que Cayetano Heredia y la Católica son universidades que trabajan por el país. O sea, que su interés es el país, digamos, ¿no? Eso las une y por eso creo que ha sido tan bueno y está dando tan buenos frutos esta carrera. ¿Y cómo fue en la carrera que quizás fuiste conectando hacia tu línea de trabajo en tu tesis y hacia tu línea de trabajo actual? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué maestros hubo por ahí? Bueno, ingeniería biomédica tiene 4 concentraciones, ¿no? Tiene ingeniería de tejidos y cultivo celular, que es la que a mí me llamó la atención desde el principio, porque me gusta más esa parte biológica. Claro. Y tiene otras que también son muy interesantes, como por ejemplo ingeniería clínica, señales e imágenes, que tiene más que ver con todas las máquinas de diagnóstico, por ejemplo, y también rehabilitación y biomateriales. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos cursos en los que esos cursos se llaman proyectos de biodiseño. Nos planteaban problemas y teníamos que nosotros proponer una estrategia de solución, un prototipo de algún producto o algún tipo de solución al problema médico que nos lo planteaban en estos diferentes rubros que te podían tocar, ¿no? De las diferentes concentraciones. Y de hecho, muy interesante haber podido estar involucrada en todos esos rubros distintos, pero siempre el de ingeniería de tejidos y cultivo celular fue el que me llamó más la atención, a mí personalmente. Y ya en los últimos ciclos, en los que ya llevas, digamos, selectivos de la parte que más te interesa, que ahí yo llevé todos los selectivos de ingeniería de tejidos, uno de los profesores, que se llama Marco Cabello, que es magíster de la Cayetano, nos habló del trabajo que él había hecho haciendo de una pequeña biopsia de piel de niños quemados. Podían expandir y mediante técnicas de cultivo celular generar estos apósitos de piel de la misma piel de la persona y poder cubrir áreas de piel que normalmente no tienen la forma de hacer, ¿no? O sea, sí, es un gran problema, cómo tratar a los grandes quemados, sobre todo. Y me pareció interesantísimo, me pareció que era un capo. Y justamente como traté de seguirle la pista, ver en qué estaba él, para ver si me podía yo también meter por ahí. Y terminé trabajando con él. Ahora mismo él es mi jefe en la empresa en la que trabajo, BC Biotech, que es un laboratorio de biotecnología con enfoque en terapia celular. Así que gracias a él estoy donde estoy en realidad. Qué bacán. ¿Qué es ingeniería celular? Yo más o menos lo entiendo y entiendo que es más o menos lo que acabas de explicar, pero si tuvieras que, o tu línea, traducirle al público que nos escucha. Traducirle al público. Sí, la gente muchas veces cuando hablo con amigos, con familia, no entienden nada de lo que hago. Es medio difícil de explicar. Pero ahí debes haber tenido una chance de entrenar, de explicarlo, digamos. Sí, de hecho. Bueno, ingeniería de tejidos en general es poder manipular, digamos, a las células o a los tejidos para poder hacer justamente cosas como esa que explicaba de una pequeña biopsia
hacer crecer a la célula, ¿no? Pero también tiene que ver con, por ejemplo, ingeniería genética. Hoy en día hay muchos avances, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer con los CAR T-cells, que también aplican ese tipo de conceptos. Entonces, en realidad puede ser manipular a las células y los tejidos de diversas maneras. Justamente eso es lo que me gusta de la ingeniería, que es este concepto encuentra cómo aplicarlo de una forma innovadora, nueva, para solucionar un problema. Y en diversas posibilidades. Exacto, infinitas posibilidades. Claro. Qué bacán. Es el futuro que ya llegó, digamos, ¿no? Y ya es el presente, en realidad. Ok, y ¿cuál es? Ya más o menos nos dijiste, ¿no? Estás trabajando en esta empresa. ¿Cómo te ves a futuro? ¿Qué planes tienes? De repente hay planes, de repente todavía no. Me imagino que quieres crecer, pero ¿cómo te imaginas aplicando tu carrera a futuro? Bueno, de hecho en algún momento tendré que hacer una maestría, ¿no? Especializarme, pero no quiero lanzarme a algo sin estar segura que es exactamente lo que quiero, justamente por la experiencia que he tenido antes. Y para sacarle el jugo a la maestría, ¿no? O sea, exacto. Claro. Para que me ayude a llegar, digamos, hacia lo que yo vea que más me interesa, ¿no? Y creo que para eso me faltan todavía años de experiencia laboral. Pero cosas que me interesan, por ejemplo, son medicina translacional. He visto que hay maestrías de eso, me parece muy interesante porque es justamente llevar los hallazgos de laboratorio a la práctica clínica, ¿no? Que muchas veces nos quedamos ahí, hacemos investigación y encontramos hallazgos súper prometedores, súper interesantes, pero no sabemos cómo convertirlos en algo que de verdad puede beneficiar a un paciente. Y se queda ahí archivado en alguna tesis, pero... Exacto. Entonces, creo que faltan conocimientos y estrategias para hacer ese nexo, ¿no? Ese cambio. Por ahí quizás me termine especializando. Pero en general, de repente, no sé si también podría ser algo más en la parte científica dentro de ingeniería genética o de repente algo dentro de terapia celular en general. Claro. ¿Y te ves aquí en el Perú, fuera, dentro y fuera también? Porque ahora uno puede, digamos, pero ¿cómo te jala tu país versus, me imagino, las posibilidades enormes que hay en otros países del llamado primer mundo? ¿Cómo ves eso? Justamente la gente siempre me dice, ay, pero tú seguramente te quieres ir afuera, ¿no? Porque ahí es donde está, digamos, la investigación más avanzada, donde hay de repente más oportunidades. Claro. Pero yo sí quisiera, si es que es posible, ¿no? Poder ejercer mi carrera acá. Claro. Porque para mí sí es importante, es un gran sueño, justamente como tú decías, la Católica y la Cayetano son universidades dedicadas al país, ¿no? Con ese enfoque de sacar adelante al país, digamos. Y yo también voy por ahí, o sea, me gustaría generar un cambio, un impacto en el país, ¿no? En la vida de los peruanos. Claro, entonces, claro. Y a la ciencia también, pero qué lindo que tengas esa idea y ese compromiso, porque habla también de tu cariño por el país y por nuestro país. Joaquina, no sé, ¿quieres decir algo más? Quizás pensaba alguna reflexión que le sirva a alguien que pueda estar ¿no? pensando en estudiar ingeniería biomédica. De hecho, los alentaría a postular si es que tienen interés por el tema, porque me parece que es una carrera muy completa, muy linda. A mí me pareció muy interesante y también te da mucho espacio para luego tener bastantes opciones para especializarte, ¿no? Abarca bastante. Pero también me gustaría dar el mensaje de que si les pasó como a mí, que no encontraron, digamos, lo suyo a la primera, que todavía no están seguros de cuál es su camino, que está bien, ¿no? Que lo importante es seguir buscando y es ser como honestos con uno mismo y seguir buscando lo que de verdad te apasiona, porque eso es lo importante. Claro, eso es, finalmente con eso vas a vivir toda tu vida y un poco imaginarte lo que vas a hacer, ¿no? Después de estudiar la carrera. Joaquina, muchas gracias por estar acá. De verdad, ha sido un placer esta entrevista. En nombre de Cayetano Más, te felicitamos por ser la primera persona que se ha titulado en Ingeniería Biomédica, que es una carrera tan importante. Y pues eso, te comprometo de una vez a invitarte, no sé, en un par de años así, para ver en qué van tus líneas de trabajo que son tan interesantes. Gracias. Gracias por estar acá. Y bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, queremos recordarles los horarios de nuestros programas del canal Cayetano Más. Ya saben que pueden encontrarlos en la cuenta oficial de Cayetano Heredia en YouTube. Los invitamos a suscribirse.
Ha sido un gusto otra vez estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad.